Soy Ashley Morgan, tengo 32 años. Vivo en un apartamento pequeño y tranquilo, lleno de libros y mapas históricos, un pacífico contraste con mi caótica familia. Mi trabajo como arqueóloga de museos es mi santuario, un lugar donde la historia se cataloga con precisión y la verdad, por antigua que sea, se conserva en tinta y papel. Pero la verdad dentro de mi propia familia amenazaba con desentrañar una mentira cuidadosamente construida que se había extendido durante 3 décadas, todo gracias a un último y cruel acto de mi difunto padre. Antes de que esta historia se revele, me gustaría conectar contigo. Por favor, dime en los comentarios dónde la estás viendo y qué hora es para ti. Es increíble lo lejos que pueden llegar historias como esta. En la oficina del señor Peterson, el aire estaba cargado con el aroma a cuero viejo y dolor reciente. Había pasado una semana desde que mi padre, el doctor David Morgan, un hombre cuyas manos eran tan hábiles en la cirugía como en infligir heridas emocionales, murió de un ataque cardíaco repentino. Mi madre, Diane, estaba sentada perfectamente serena en un cómodo sillón. Su dolor parecía tan fingido como las galas benéficas que organizaba. Mi hermana mayor, Jessica, estaba sentada a su lado, secándose de vez en cuando los ojos, sin lágrimas, con un pañuelo de seda, un gesto que estaba segura que había estado practicando para su próxima publicación triste en redes sociales. Y luego estaba yo, sintiéndome como una extraña, un papel que había desempeñado toda mi vida. El señor Peterson, abogado de mi padre durante más de 40 años, se aclaró la garganta. Era un hombre amable de ojos cansados que había estado con nuestra familia en las buenas y en las malas, en todos los eventos importantes, buenos y malos. Gracias a todos por venir, comenzó con voz suave y profunda. David era un hombre muy preciso. Su testamento lo reflejaba. Había dejado instrucciones precisas sobre cómo debía proceder esta lectura. Mi madre asintió majestuosamente, como si esperara ser coronada reina de su vasto patrimonio. Jessica me apretó la mano, un apretón que pareció más una advertencia que un consuelo. Siempre había sido la hija predilecta, la que, a ojos de nuestro padre, no podía hacer nada malo. Una exitosa influencer de las redes sociales, con más de 1 millón de seguidores, encarnaba el glamour moderno y el éxito público que él tanto admiraba. Yo, en cambio, era la académica discreta. Mi pasión por la historia y los archivos polvorientos era algo que mi padre describía abiertamente como un pasatiempo superficial, no una profesión. Quería una hija que reflejara sus propias ambiciones, y Jessica cumplía ese papel a la perfección. Fui una decepción. Nunca lo ocultó. El señor Peterson empezó a leer los testamentos habituales. Mi madre recibiría la residencia principal, una importante cartera de acciones y una renta vitalicia que le permitiría continuar su labor filantrópica sin preocupaciones económicas. Jessica heredó la lujosa casa de vacaciones familiar en la montaña y un fondo fiduciario que la haría financieramente independiente de por vida. Contuve la respiración esperando que mi mención fuera solo una nota a pie de página, quizás un pequeño detalle para reconocer mi existencia. Y ahora, dijo el señor Peterson, ajustándose las gafas, llegamos a la parte sobre Ashley. Me miró con genuina lástima y se me revolvió el estómago. Las instrucciones de David son inusuales. Respiró hondo. Le deja el resto de su patrimonio a su hija, Ashley Morgan, incluyendo sus bienes raíces, su colección de arte y la participación mayoritaria en su empresa de tecnología médica, valorada en aproximadamente $12 millones. Un murmullo colectivo recorrió la sala. La mano de Jessica, con su manicura perfecta, se llevó el brazo al pecho, abriendo los ojos de par en par con incredulidad. Mi madre miró al abogado como si acabara de hablar en otro idioma. Me quedé sin palabras. Simplemente no tenía sentido. Este hombre me había dicho una vez que mi título de historia valía menos que el papel en el que estaba impreso. ¿Por qué me dejaría la mayor parte de su fortuna? El señor Peterson levantó una mano en un gesto apaciguador. Sin embargo, continuó en voz baja, esta herencia está sujeta a una condición. Leyó directamente del testamento, con voz fría y distante. Lo sabía tan bien como mi padre.
Este legado está condicionado a que Ashley Morgan aporte pruebas científicas irrefutables de paternidad. Debe someterse a una prueba de ADN en un laboratorio independiente para confirmar que es mi hija biológica. Solo después de recibir un informe certificado que confirme una coincidencia de paternidad del 99,9%, los bienes se transferirán a su nombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fue una bofetada desde el más allá. No era solo una condición, era una muestra pública de sus dudas. No solo había despreciado mis decisiones de vida, había cuestionado mi identidad, mi lugar en la familia. La humillación me pesaba, me asfixiaba. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero me negaba a dejarlas fluir, no delante de ellas. Mi madre fue la primera en hablar. Su voz estaba horrorizada. Ed susurró, David, ¿por qué haría algo así? Es monstruoso. Pero había algo más en sus ojos. Algo que no pude descifrar. Miedo. Jessica, en cambio, se recuperó rápidamente. Su sorpresa dio paso a una sonrisa petulante y compasiva. Ay, Ashley, querida, murmuró con fingida compasión. No te preocupes, es solo una formalidad. Papá siempre fue muy meticuloso. Todos sabemos que eres su hija. Tienes su mirada seria. Me dio una palmadita en el brazo, su tacto era como una marca. Era una actuación, y lo era para mi madre, pero sabía lo que realmente pensaba. Ella era quien debía heredar todo. Esto era solo un extraño obstáculo temporal antes de que la fortuna pasara legalmente a ella. El testamento establecía que, si no se cumplía la condición, la herencia pasaría automáticamente a ella. Por supuesto que sí. El señor Peterson explicó los detalles. Se había elegido un laboratorio de confianza. Tendría que proporcionar una muestra, y el ADN de mi padre ya estaba en el archivo de un procedimiento médico anterior. Los resultados estarían en 2 o 3 semanas. Lo siento, Ashley, dijo en voz baja, después de que mi madre y mi hermana, envueltas en un aroma a perfume caro y susurrando indignadas, salieran furiosas de la oficina. Tu padre era un hombre complicado. Asentí, incapaz de hablar. Salí del edificio sintiéndome más pequeña que nunca. El dinero no importaba. Lo que importaba era el demoledor mensaje póstumo de mi padre. Nunca fuiste realmente uno de nosotros. Había aceptado la prueba, no por la herencia, sino para demostrarle que se equivocaba una última vez. Quería estar junto a su tumba, mostrar los resultados y decirle que, a pesar de su crueldad, yo era su hija. Poco sabía que la verdad que estaba a punto de descubrir sería mucho más compleja y devastadora que la simple y maliciosa duda de mi padre. Los resultados no solo probarían quién era yo, sino que destrozarían los cimientos de la familia que creía conocer. En las 2 semanas posteriores a la lectura del testamento, mi vida se sintió surrealista. Simplemente estaba funcionando. Trabajaba, catalogaba objetos, comía, dormía, pero la escena en la oficina del señor Peterson se repetía sin cesar en mi mente. El peso del último insulto de mi padre me pesaba profundamente. Fue una experiencia particularmente dolorosa ser rechazada tan completamente por un padre, incluso en la muerte. Se programó la prueba de ADN, un simple frotis bucal, en una clínica estéril e impersonal. El procedimiento fue rápido y clínico, un marcado contraste con el torbellino emocional que había desatado en mí. Me sentía como una muestra bajo un microscopio, mi propia existencia siendo cuestionada y analizada. Mi madre, Diane, me llamaba todos los días. Sus llamadas eran una extraña mezcla de fingida preocupación maternal y miedo apenas disimulado. ¿Has oído algo, cariño?, preguntaba con una voz un poco demasiado alegre. No soporto pensar en lo que te hizo tu padre. Es una vergüenza. Pero sus palabras sonaban huecas, ensayadas. Nunca me preguntó cómo estaba. Solo pidió los resultados. Era como si esperara que pasara la tormenta, con la esperanza de que algo cambiara. Que no destrozara su vida perfectamente construida. Noté una tensión en su voz que no había estado allí antes. Una energía nerviosa me inquietó. El verdadero tormento, sin embargo, provenía de Jessica. Mi hermana, la autoproclamada reina de la autenticidad y la positividad, aparentemente había decidido que mi humillación era el entretenimiento perfecto para sus fieles seguidores. Por supuesto, no me mencionó por mi nombre. Era demasiado lista para eso. En cambio,
lanzó una serie de publicaciones y videos sobre cómo navegar por dinámicas familiares complejas y sanar el trauma generacional. En un video, estaba sentada en su impecable sala de estar blanca, con una lágrima perfecta rodando por su mejilla. A veces, las personas que más deberían amarte pueden herirte de maneras inesperadas, dijo con la voz temblorosa y un toque de arte. Es muy importante mantener la paz interior y reconocer tu valor, incluso cuando la familia cuestiona tu identidad. Sus seguidores lo devoraron. Los comentarios fueron un torrente de compasión y elogios. Eres tan valiente, Jess. Gracias por estar ahí. Tan vulnerable, te envío amor y esperanza en estos momentos difíciles. Se presentó como una víctima, la hija digna que lidia con las consecuencias de un doloroso secreto familiar. Se aprovechó de mi dolor, explotando la crueldad de mi padre para construir su marca. Cada publicación era como una puñalada por la espalda. Hablaba de la importancia de los lazos de sangre y de cómo la verdadera familia siempre prevalece. Una indirecta no tan sutil de que mis propios lazos estaban siendo cuestionados. Una noche me llamó, no para ofrecerme apoyo. Hola, Ash, dijo con naturalidad. Mamá me dijo que te hiciste el examen. ¡Qué valiente! Podía percibir la burla en su voz. Solo quería saber cómo estás. Sabes, una vez que todo esto termine y las cosas se calmen, quiero que sepas que no hay presión. No tienes que sentirte incómoda. ¿Incómoda por qué, Jessica? Pregunté con voz desprovista de emoción. Bueno, dijo, suspirando dramáticamente, el dinero, una vez que caiga en mis manos. Es decir, es una gran responsabilidad y sé que debe ser decepcionante para ti, pero me aseguraré de que estés bien cuidada. Estaba pensando en crear un pequeño fideicomiso para ti, algo que te ayude con tu trabajito en el museo. Su condescendencia fue impresionante. Ya había decidido el resultado. Para ella, yo no era la hija de mi padre y la fortuna ya era suya. No estaba esperando los resultados. Estaba celebrando una victoria que aún no había sucedido. Aún no hay resultados, dije, agarrando el teléfono con más fuerza. Ay, lo sé, cariño, pero tenemos que ser realistas, ¿no? Papá no habría incluido esa cláusula en el testamento sin motivo. Debió de saber algo, o al menos sospechar algo. Su voz se convirtió en un susurro conspirador. Entre tú y yo, creo que quería proteger el legado familiar. Sabes lo importante que era nuestro nombre para él. Eso fue todo. En ese momento, mi ira contenida se convirtió en furia gélida. No se trataba del dinero. Se trataba de su absoluta falta de empatía, de su alegre anticipación de mi caída. Ella no veía esto como una tragedia familiar, sino como su mayor logro. Ella, la hija perfecta, por fin recibía lo que merecía, y yo, la impostora, iba a ser expulsada. Mi pequeño trabajo en el museo me mantiene, Jessica, dije con una voz peligrosamente baja. Y me enseñó una cosa, la historia siempre encuentra la manera de sacar a la luz la verdad, sin importar cuánto tiempo haya estado enterrada. Deberías recordarlo. Colgué antes de que pudiera responder. La conversación me había conmocionado. Su crueldad era tan casual, tan profunda. No era solo mi hermana. Era mi rival y había esperado este momento toda su vida. Ella creía tener derecho a la herencia de nuestro padre y ya estaba planeando cómo usarla. ¿Y cómo me usaría a mí, una vez que se descubriera oficialmente que era una impostora? No pude dormir esa noche. Me senté en mi tranquilo apartamento, rodeada por los fantasmas del pasado, sintiendo una determinación desconocida endurecerse en mi interior. El testamento de mi padre iba a ser su último acto de poder, una forma de humillarme desde el más allá. Jessica lo estaba usando como arma para consolidar su propia condición de elegida. Ambos esperaban que me derrumbara. Esperaban que me convirtiera en una nota al pie silenciosa y triste en la historia de la familia Morgan, pero me habían subestimado. Yo era arqueóloga. Pasaba mis días revisando documentos olvidados, reconstruyendo historias a partir de fragmentos del pasado. Mi padre, sin querer, me había entregado un rompecabezas. Y mientras esperaba el sobre del laboratorio, me juré a mí misma que lo resolvería, dijera lo que dijera. La verdad saldría a la luz y presentía que les dolería mucho más que a mí. El correo electrónico llegó un martes por la mañana, 3 semanas y un día después de la lectura del testamento. El asunto era claro y directo: prueba de paternidad, caso M78B4.
Por un instante, me quedé mirándolo, con el corazón latiéndome con fuerza. Era eso, el sobredigital que contenía la respuesta a la pregunta que me había atormentado durante semanas. Mi dedo se cernió sobre el ratón, sintiendo una oleada de náuseas. Una parte de mí no quería saberlo. Era más fácil vivir con la duda que enfrentar una verdad que podría borrar mi identidad. Pero el recuerdo de la voz petulante de Jessica y las llamadas preocupadas de mi madre me animaron. Abrí el correo electrónico. El informe era un simple PDF lleno de jerga científica, porcentajes y marcadores genéticos. Pasé la página de datos técnicos, buscando la conclusión. Y entonces lo vi al final de la página, en negrita e inequívoco. Conclusión: se confirma que el supuesto padre, David Morgan, es el padre biológico de la persona, Ashley Morgan. La probabilidad de paternidad es del 99,998%. Una oleada de alivio, tan inmensa que casi me tira de la silla, me invadió. Reí, una risa ronca y contenida. Yo era su hija. El último y cruel intento de mi padre por repudiarme había fracasado. Tenía la prueba. Por fin podía dejar atrás toda esta humillante experiencia. Mi primer impulso fue llamar al señor Peterson, enviarle el informe y exigir lo que me correspondía por derecho. Me imaginé la expresión de Jessica, la sonrisa forzada que tendría que esbozar para felicitarme. La idea fue profundamente satisfactoria. Guardé el PDF en mi escritorio y estaba a punto de cerrar el correo electrónico cuando noté algo. Había un segundo apéndice. Se titulaba Informe complementario, marcadores familiares. Nunca lo había visto antes. Estaba tan concentrada en encontrar el punto principal. Me picó la curiosidad. Lo abrí. Este informe era diferente. Parecía ser un análisis más detallado de la comparación de ADN, no solo entre mi padre y yo, sino que incluía una muestra de referencia. Esta se llamaba muestra de hermano del sujeto B. Se me cortó la respiración. Me di cuenta de que el laboratorio también debía de haber usado el ADN de Jessica como referencia. Mi padre, en su meticulosa crueldad, debió de haber solicitado una comparación familiar completa para eliminar cualquier ambigüedad. Leí el texto, recorriendo con la vista los complejos datos. La mayor parte era incomprensible. Una serie de abreviaturas y acrónimos que no me decían nada. Pero entonces vi un resumen en un inglés sencillo. Mi mente se esforzaba por procesar las palabras. El análisis confirmó que Ashley Morgan y David Morgan comparten los marcadores genéticos necesarios para una relación padre-hija. Sin embargo, surgió una diferencia significativa al comparar los perfiles de Ashley Morgan y su hermana, Jessica Morgan. Si bien son parientes por línea materna, no comparten el mismo padre. Por lo tanto, Ashley Morgan y Jessica Morgan son medio hermanas. Tienen la misma madre, pero diferentes padres biológicos. Releí el párrafo una y otra vez. Las palabras se desdibujaron ante mis ojos. La pantalla bailó ante mis ojos. No tenía sentido. Era imposible. Mi padre, el reverenciado cirujano, el hombre que exigía perfección y linaje, el hombre que me sometió a esta tortura para demostrar que era su hija, no era el padre de Jessica. Jessica, la hija predilecta, la hija perfecta que tanto se parecía a él, que actuaba tanto como él. El último acto malicioso de mi padre había fracasado estrepitosamente. Me había tendido una trampa, pero fue mi hermana, su querida y perfecta hija, quien cayó en ella. La conmoción inicial dio paso a un torbellino vertiginoso de emociones. Fue una satisfacción extraña y oscura. La ironía era casi insoportable. Toda mi vida me había sentido como una extraña, alguien que no encajaba del todo. Y durante todo ese tiempo, había sido Jessica quien no encajaba. Lo cambió todo. La atención obsesiva de mi padre hacia ella, su constante necesidad de elogiarla y complacerla. ¿Fue genuino orgullo paternal o un intento desesperado y constante de convencerse de que ella era suya? ¿Lo sabía o solo lo sospechaba? ¿Y era esta prueba de ADN un último intento desesperado por confirmar su linaje a través de mí, la niña de la que no tenía dudas? Entonces pensé en mi madre, Deanne, su perfecta compostura y sus llamadas telefónicas llenas de pánico. Su miedo de repente cobró un sentido aterrador. No le preocupaban mis sentimientos. Le aterraba que esta prueba revelara su secreto. Debió saberlo. Había vivido con esta mentira durante 35 años.
Toda su vida, su posición en la comunidad, su matrimonio con un hombre respetado e influyente. Todo estaba construido sobre una base de mentiras. Me recosté en mi silla, con los dos PDF abiertos en la pantalla, dos documentos que habían reescrito por completo la historia de mi familia. El primero era mi escudo, prueba de mi identidad. El segundo, mi espada. Mi padre había concebido el testamento como un instrumento de humillación para mí, pero sin querer, me había dado la herramienta para su propia venganza contra la mujer que lo había traicionado y contra la hija que no era suya. No llamé al señor Peterson, ni a mi madre, ni a Jessica. Me quedé sentada en silencio en mi apartamento, pensando. El dolor y la humillación de las últimas semanas comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una fría y clara sensación de propósito. La voz petulante y condescendiente de Jessica resonó en mis oídos. Me aseguraré de que estés bien. He estado pensando en crear un pequeño fideicomiso para ti. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Los papeles pronto se invertirían. No sería mezquina ni cruel. Era arqueóloga. Respetaba la verdad, y la verdad en toda su plenitud saldría a la luz, pero en mis términos y a mi propio ritmo. La lectura del testamento no había terminado. Habría un segundo acto, y esta vez yo dirigiría. Los días posteriores al descubrimiento se sintieron como otra realidad. El mundo exterior seguía como siempre, pero entre mis paredes, yo era una historiadora, excavando las ruinas de mi propia familia. El informe de ADN fue como una piedra de Rosetta, y con su interpretación devastadora, comencé a ver el pasado con nuevos ojos. Mi profesión me había entrenado para ser meticulosa, paciente y minuciosa. Abordé la historia de mi familia con la misma objetividad profesional que aplicaría a una colección de cartas olvidadas, buscando pruebas que la corroboraran, las lagunas en la versión oficial. Mi primer paso fue examinar viejas fotos familiares, no por los recuerdos felices que supuestamente representaban, sino por las sutiles pistas que podría haber pasado por alto. Saqué álbumes de fotos polvorientos, fotos de la boda de mis padres, fotos del primer cumpleaños de Jessica, mi propio bautizo. En cada foto veía la misma imagen. Mi padre, David, sonreía radiante a Jessica, sosteniéndola como si fuera un trofeo. Su orgullo era inmenso, ostentoso. Conmigo, su sonrisa era más reservada, su postura más rígida. Todos siempre habían dicho que Jessica era su viva imagen. La misma mandíbula firme, la misma sonrisa segura. Pero al observarlos más de cerca, me di cuenta de que era una ilusión. Sus rasgos eran similares, pero no idénticos. El parecido residía en sus gestos, su carisma, en cosas que un niño aprende e imita. La verdad exterior era ahora, sabiendo qué buscar, mucho menos convincente. Mi investigación se centró en mi madre. Tenía que entender cuándo y con quién guardaba su secreto. Sentía que era la mayor traición de todas. ¿Quién era ese otro hombre? ¿Fue una aventura fugaz o algo más serio? Empecé examinando la vida de mi madre antes y poco después de su matrimonio con mi padre. Ella era enfermera cuando se conocieron. Él era un residente de cirugía brillante y ambicioso. Su historia de amor fue celebrada como un romance perfecto. Él era el médico guapo y ambicioso. Ella era la mujer hermosa y comprensiva que dejó su carrera para formar una familia y administrar su hogar. Fui a los archivos de la biblioteca municipal, mi lugar de trabajo habitual, y comencé a revisar periódicos viejos y registros sociales del año en que Jessica fue concebida. Me sentí inquietante, como si estuviera hurgando en el pasado de mi propia familia. Me concentré en los eventos sociales a los que habían asistido mis padres, eventos benéficos en el hospital, bailes benéficos, cenas de sociedad. Mencionaban a mi madre, Diane Morgan, a menudo, siempre junto a mi padre. Pero al revisar las fotos y los pies de foto, un nombre aparecía con sorprendente frecuencia: Julian Croft. Era un cirujano visitante de Europa, un hombre carismático y atractivo que trabajaba en el hospital de mi padre con una beca de un año. Había fotos de él en los mismos eventos que mis padres. En una, se le veía riendo con mi madre, con la mano apoyada en su brazo, algo sospechosamente familiar. Mi padre estaba algo apartado, con una expresión indescifrable. En otra foto, un pie de foto mencionaba la marcha del doctor.
Croft, tras terminar su residencia, solo unos meses antes de que mi madre supiera que estaba embarazada de Jessica. La cronología era tenue, pero estaba ahí. Julian Croft era como un fantasma, un hombre que había entrado en sus vidas y luego desaparecido. Una búsqueda en Internet reveló que había regresado a Francia, se había convertido en un respetado cirujano pediátrico y había formado su propia familia. Murió hace 5 años. Era un callejón sin salida, pero al mismo tiempo una pieza tangible del rompecabezas. La última y más difícil parte de mi investigación fue confrontar mis propios recuerdos. Recordé mi infancia, buscando momentos de discusión, lapsus linguae, cualquier cosa que indicara la verdad. Recordé las discusiones. Eran raras, pero cuando ocurrían, eran feroces. Mi padre tenía esa mirada particular en los ojos, una mezcla de ira y orgullo profundamente herido. Recuerdo una discusión en particular. Tenía unos 10 años. Mi padre llegó tarde a casa y lo oí gritarle a mi madre en su habitación. Sus palabras eran confusas, pero entendí claramente una frase. ¿Crees que soy tonto, Diane? ¿Crees que soy completamente estúpido? Mi madre había estado llorando, su voz era solo un susurro desesperado. Al día siguiente, todo volvió a la normalidad. La tensión se escondía tras una cortesía forzada. En aquel momento, supuse que se trataba de dinero o trabajo. Ahora me preguntaba si se trataba de algo mucho más fundamental. ¿Lo sabía mi padre o simplemente lo sospechaba? La cláusula y el testamento eran su último intento desesperado. No podía acusar a mi madre sin destruir su propia reputación y la imagen familiar perfecta que había cultivado durante décadas. No podía enfrentarse a Jessica sin destrozar su mundo. Así que dirigió sus sospechas hacia mí, de quien ya se sentía alejado. Debió de razonar que si yo le pertenecía, Jessica también debía pertenecerle, implícitamente. Era una lógica defectuosa y cruel, pero era la única manera de encontrar una respuesta sin destruir su propio legado en vida. Había usado su testamento como arma para sacar a la luz la única verdad que no se había atrevido a preguntar. Armada con una cronología, un nombre y toda una vida de recuerdos reevaluados, me sentí preparada. La silenciosa arqueóloga se había convertido en la detective privada de su propia vida. La historia ya no se trataba solo de un resultado de ADN. Se trataba de una red de mentiras que nos tenía a todos cautivos. La traición de mi madre, la sospecha tácita de mi padre, la posición inmerecida de Jessica y mi propia vida, en la que me había sentido como un ciudadano de segunda clase en mi propia casa. Todo estaba conectado. Reuní todos mis hallazgos, las copias digitales de las fotos, los recortes de periódico, la cronología que había recopilado meticulosamente. Envié al señor Peterson la primera prueba de ADN que confirmó mi paternidad. Simplemente escribí, adjunto el informe según lo estipulado en el testamento. Me pondré en contacto con usted en breve para la transferencia de bienes. Omití deliberadamente el segundo informe. Ese no era para el abogado, sino para mi familia. El escenario estaba listo. Las pruebas estaban reunidas. Ahora solo faltaba la actuación y sabía exactamente dónde y cuándo tendría lugar. Una vez enviada la confirmación oficial de mi paternidad al señor Peterson, comenzaron los trámites legales. Me llamó para felicitarme y su voz sonaba aliviada. Me alegro mucho, Ashley, dijo. Nunca lo dudé, pero me alegra que finalmente podamos resolver este asunto tan desagradable. La transferencia de bienes comienza de inmediato. Tardará unas semanas en finalizarlo todo. Señor Peterson, dije con voz tranquila y firme, me gustaría posponer esto una última vez. Hay algunos asuntos familiares sin resolver. Me gustaría solicitar una última reunión en su oficina, con mi madre y mi hermana presentes. Considérelo como una especie de lectura complementaria del testamento. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. ¿Una reunión? ¿Todo bien, Ashley? Todo irá bien, respondí. La programaremos para el próximo viernes. Eso debería darnos a todos tiempo de sobra para prepararnos. Aceptó, aunque con un dejo de confusión en la voz. En cuanto colgué, comencé con los preparativos. Esto no iba a ser un arrebato emocional ni una discusión. Mijn bater war ein Mann der Precision und Logik. Meine Mutter und meine Schwester besagrachen liebten, das Drama und die öffentliche Wahrnehmung.
Ich wurde ihnen auf einem von mir selbst gewählten Terrain begegnen, dem der kalten, harten Fakten. Die darauf folgende Watcharbeitete ich wie ein Regisseur, der sich auf die Premiere vorbereitet. Meiner Anruf hing an meine Mutter. Mamma dijo con neutralidad tonfall. Peterson lad nach den Freitag zu einem letzten Treffen ein, die Details der Erbschaft zu besprechen. Braucht dich und Jessica, die letzten Dokumente zu unterschreiben. Oh, natürlich, Liebling, sagte sie, und der Leichtscherung durchflutete ihre Stimme. Sie dachte, es sei Borbe. Dann kamen die Ergebnisse. Alles ist gut. Alles ist so, wie es sein soll, sagte ich und walte meine Worte sorgfältig. Es war keine Lüge. Mein der Anruf galt Jessica. Sie nahm beim dritten Klingeln ab, ihre Stimme kurz angebunden. Ashley, ich nehme an, du rufst an, dich zu brüsten. Ganz und gar nicht, disse ich ruhig. Ich rufe an, dich zu einem letzten Treffen in Amere. Petersons Büro am Freitag einzuladen. Braucht uns alle dort, die Nachlassangelegenheiten abzuschließen. Sie strueg einen Moment. Ich konnte fast ohren, wie es in ihrem Kopf ratterte, die Enttäuschung im Kampf mit ihrem Bedürfnis, eine würdevolle Fassade zu wahren. Nastron presste sie schließlich erbor. Ich werde das sein. Ich nehme an, Glückwünsche sind angebracht. Du musst begeistert sein. Ich bin einfach nur froh, dass die Wahrheit ans Licht gekommen ist, erwiderte ich und ließ die Satawe-Deutlichkeit meiner Aussage im Raum stehen. Nachdem das Treffen vereinbart war, bereitete ich meine Präsentation vor. Ich erstellte eine furchede Mappe, legte ich einen schlichten, eleganten Ordner an. Ich wollte kein großes Aufhebens darum machen, aber die Beweise sollten unwiderlegbar sein. In jeden Ordner legte ich 3 sorgfältig angeordnete Dokumente. Das erste war eine Kopie des ergänzenden DNA-Gutachtens, das belegte, dass Jessica und ich Halbschwestern waren. Den letzten Absatz markierte ich gelb. Das detaillierte Dokument war ein Ausdruck der von mir erstellten Zeitleiste, die Doktor Julian Crofts Forschungsaufenthalt im Krankenhaus mit Jessicas Empfängnisdatum verknüpfte. Das dritte und letzte Dokument bestand aus 3 Fotos, die ich aus alten Alben gescannt hatte. Eines, auf dem meine Mutter mit Dr. Croft lachte, ein anderes, auf dem mein Vater mit diesem seltsam berletzten Ausdruck Thusa und ein direkter Vergleich von Dr. Crofts profesionalem el retrato no es una fotografía actual de Jessica. Die Ähnlichkeit war verbluffend, wenn man erst einmal wusste, worauf man achten musste. Sie hatten dieselben Augen. Den Rest der Woche verbrachte ich in ruhiger Entschlossenheit. Ich hing an die Arbeit und vertiefte mich in die stille Ordnung des Archivs. Die Geschichtenbaum Fremden waren ein Trost, eine Erinnerung daran, dass Geschichtenbaum Geheimnissen und Lügen so alt sind wie die Zeit selbst. Meine eigene Geschichte war nur eine Bombielen, aber es war meine, sie zu beenden. Ich war frei von Wut, nur noch von einem tiefen Gefühl der Selbstständigkeit. Das Testament meines Vaters war eine Prüfung gewesen, aber nicht die beabsichtigt hatte. Es war eine Prüfung meines Charakters. Würde ich unter der Demütigung zusammenbrechen? Würde ich in Wut mich schlagen? Oder würde ich die Wahrheit mit der Würde und Präzision behandeln, die auf seine Hände, verdrehte Art immer geschätzt hatte? Am Abend vor dem Treffen saß ich in meiner Wohnung und blickte mich um. Ich trachtete das Leben, das ich mir aufgebaut hatte, ein Leben, das bojig unabhängig war vom Drama und Reichtum der Familie Morgan. Ich hatte meine Karriere, meine Freunde, meine stille Unabhängigkeit. 10,5 Millionen Dollar waren eine gewaltige Summe, aber in diesem Moment stehen sie nebensächlich. Was ich im Begriff war, für mich zu beanspruchen, war weitaus wertvoller als Geld. Ich beanspruchte meine eigene Geschichte. Ich nahm die Geschichte, die sie für mich geschrieben hatten, die Geschichte der Enttausstenden Satawit besten Tochter, und ich änderte sie. Mit der roten Tinte der Wahrheit. Ich schlief in dieser Nacht zum ersten Mal seit Wochen tief und fest. Ich war nicht nervös. Ich hatte keine Angst. Ich war Archivarin und würde lediglich die historischen Fakten präsentieren. Die Folgen würden sie selbst tragen müssen. Die Demütigung würden sie ertragen müssen. Mein Vater hatte mir in seinem Streben nach einer Wahrheit, der sich nicht stehen konnte, die Macht gegeben, das bestgehautete Geheimnis der Familie Morgan frei zu geben, und morgen würde ich es in diesem stickigen Büro in Lee,
idem emalichem burro, pero fintlichen. Die atmosfära en el stand del señor. Petersons burro en starkem kontrast, thumersten treffen. Die gespielte trauer warberstunden, setzt durch eine spurbare Spannung. Meine Mutter und Jessica saßen auf einer Seite des großen Magonitisches, eins wirkendes Bild aus gequalten Lacheln und teuren Kleidern. Jessica scrollte auf ihrem Handy, wahrscheinlich die Reaktionen auf ihren neuesten Beitrag über das Überwinden familiärer Negativität zu überprüfen. Meine Mutter strich immer wieder ihre oneins schon maquillose se den Bluse glatt, ihre Bewegungen waren angespannt und nervös. Ich saß ihnen gegenüber, wie ein Aktenordner. Die Dokumente lagen vor mir auf dem Tisch. Mr. Peterson saß am Kopfende, wirkte unruhig und spürte deutlich, dass dies mehr als nur eine falsche Unterzeichnung vom Papieren war. Vielen Dank für Ihr Kommen, begann und ordnete einige Dokumente. Wie Sie wissen, hat die Bedingungen des Testaments erfüllt. Wäre todo finalize te transfer auf Assets. And bevor wedo tat, interrupted, mi voice claren calm. It commanded te attention of te rom. Bot mi moter ansister lo qued ap, surprised bi mi assertivenes. I believe tere area feo details from te report tat weneed to discuss as a family. Hesicas feda smai ugli sound. Wat more istere to discuss? Johan, jore hitting te mone. Hust siegen te paper so we canar hit on wheat or lives. Tis isent abot te mone, Hesica, side mi ice locking on toers. Tis is abot te trut. Dad wanted te trut afterat. Tatsu griega e put usad trog tis, isent it, slid te folders across te table. One im front of mi moter, one im front of Hesica. I believe te se belong to yo. Mi moter stare that te folder asif it were snake. Hesica, however, opened suite a flick of rist, expression one of boreda no janse. Scanned te first page, te gligted DNA report. I watched as te color drained from face. Perfect influencer trained composure shattered into a medium pieces. Mot opened anclosed, boot no sound kame out. Sheloked from te paper tome, with the wheat auroran this belief. Mi moter, sen Hesicas reaction, fumbled to open own folder. Ans trembled so violently she cold barely lift te page. She read te conclusion andalo gutural moan escaped lips. She slumped back in chair, face a mask of utter devastation. Te secret she had protected for 35 years wasling exposed on te policed surface of te table. What is tis? Hesica finarista mered, boy a whisper. Tis is a hoke. It's fake. It's te supplemental report from te same accredited lab, isai de venli. Dad didn't just test mi paternity. Inis toroges, requested a fu familial comparison. Wanted tove absolutely sure and no weare. We ave te same moter, Hesica, but we do not ave te same fater. I gave tema moment to let te words sink in before I continued. Turn te page. Hesica's trembling fingers flipped to te timeline. She saw te name Julian Croft, she saw te dates. Mi moter didn't need to look, she caneo te name, she caneo te dates. She hus stared at me erais pleiading. Ante last page, side, mi voices oftening sleekly. Tis was te final undeniable blow, Hesica turned to te photographs. She saw te picture of moter wheat Julian Croft. She saw own face next to is. Te resemblance was absolute. It was in te chape of te curve of smile. It was a trut tak coldn't be the nied or spoon for social media. She wasn't a Morgan Bibload. She was a Croft. Te silence in te room was absolute, broken only bimi moterskiet, raghead subs. Hesica just stared at te picture of te man was biological fater. Expression a chaotic mix of confusion, betrayal, and profound loss. Te identity she had builted en tire life upon, te legacy she felt so entitlet to, ad ben alie, mr. Peterson had been watching tis unfold wheats to ned bewilderment, finari spoke. Ashley, I don't understand. Mi fater suspected, I explained, turning to him. I think suspected for a very long time. Couldn't bring himself to confront it. So, devi said tis cruel test for me, oping it wold settle is own dobts. Ver imagined what it wold truly uncover. Ilo ked back at mi moter. Did mom did ver ask yo, mi moter shuok ad, te streaming down face.
Ewe ada fictiar sago, she whispered. Easked me if tere was aniting in eded toteim. Iden yedit. I swore toim, I was so skared. Ive ben skare de veri thy sinse. Hesika finadi fond boise and it was fijed wit aveno miad never eard before. She wasn't speaking to me, she was looking at or moter. Yo lied, she said. Mi wole life, yo let me velieve, yo let im believe. O cold yo, I lobed jor fater. Mi moter cried. Defense weak and patetic. I made a mistake. A terrible mistake. I ase going toteim. But ten I fond ot I was pregnant, and I was a coward. A coward, hesicas lauter was hysterical. Jore not a coward, jore a monster. She stod up so abruptly chaiskraped lodly against te floor. She grabbed purse. Movements herki andum coordinated. She didn't look at me as she walked out. She didn't look at anyone. She just fled, leaving folder, tire stolen histori veind on te table. Mi moter remained weeping into erans, emere. Peterson tois credit lo quedon wit sympati, but aside noting. Te roam was avi wit te ube doble recaje of a family. Isto adap, emere. Peterson side, mi boise firm again. As te sol confirmed biological of David Morgan, I want to make some amendments to mi inheritance. Mi moter lo quedap, te arfilled wi de wit fear. She probably talked I was going to cut off to leave wit noting. I want to establish a trust, I continued, forte education and welfare of any children hesica maiabe. Te are, afterai, mi nieces or nefeos. Te are innocent inai of tis. I paused. As for te rest, I wibe taking fu control of te estate as mi fater intended. Te Morgan legacy, it turns out, is mine to manaje. I left mi moter so being in tat office. As I walked out into te bricht after noon soon, I didn't fail triumphant. I didn't fail hoy. I felt quiet. Te storm ad passed. Te trut ad been told. Te final reading was over. And for te first time in mi life, I was free. Te aftermath of tat meeting was not a sudden explosive event, but a slow, quiet unraveling. Te shock waves repled trog what was left of our family, altering te landscape forever. Hesica disappeared for those weeks. Social media went dark. Million followers were left with a final cheerful post about favorite brand of matcha tea, a ghost from a life that no longer existed. When she finally resurfaced, it was trog a lawyer. She sent a formal notice that she was legadi chanking last name. She didn't change it to Croft. She chose a neu name entirely, severing ties wit bot te manwo ad raised, te manwo ad fatereder. She wante da complete reinvention, a lifes grubed clean of te Morgan lie. Ard droge mere. Peterson tat she sol, condo an moved to teoter side of te country. We avent spoken sinse, and I don't cano if we everwi. Te trust I established, for future children remains untouched. A silent testament to assisterod, tat was broken via secret it never caneo it eld. Mi moter diane was a different story. Te destruction, offer perfect life sent into a deep depression. Friends from te charity boards, wo ad once flocked, to see the slowly drifted, away as whispers, of te scandal began to circulate. Te Morgan name, once a symbol of prestige, was no tainted bigosip. We taught mi fater's power and wit own credibility shattered, she became a social paria. She sold te large family ome, unable to vearte waked of its memorias and ghosts. She moved into a small, taste full condominium, a place wit no story. Our relationship is complicated. She called me about a month after te meeting. She didn't apologize, not directly. Apologies were not in mi moter's nature. Instead, she talked about te past, about loneliness as a young wife, about mi fater's demanding career, about te fleeting attention she received from a charismatic visitor. Te weren't excuses, but te were te closest she cold come to an explanation. For te first time, I saw not as a monster, but as a flawed, friktened woman woad mada catastrophic mistake, and spent a lifetime terging to outrunit. Wespeac occasionari no. Te cais are auquardan filled wit long silences. Tere mai not before hivenes, but tere is a fragile, tentative understanding. Te anger I eld for as mostly faded, replaced via quiet, weari piti.
As forme, mi life changhedin wise in ever expected. Taking control of mi faters estate was a monumental task. I didn't want to runa medical tech company. So wit te boards approval, I promote the talented executive from witin tote, theo position antook aseat as teacher person. Mi role is strategic, not operational, leaving me free to continue mi work at te museum. Te archives aresti mi sanctuari. Te wealt as not changhed wo iam, but it as changhed wat I cando. I use the significant portion of te inheritance to establish te David and Ashley Morgan Foundation for Historical Preservation. It felt like te perfect synthesis of is legacy and mi passion. We fundum de resourced museums, digitize fragile historical documents, and provide grants for young academics, te kind of frivolous work mi fater once moked. It is mi way of honoring te part of imtat was mi fater wille using is resources to support te world en ever understood. It's a kiet private ironi tat brings me a sense of peace. So me times I visit mi faters grave. Te policed granite stone is simple. Doctor David Morgan belovedus bandan fater. I often wonder what a wold think if a cano te futrut is we adonerted. Wold eveorified bindicated, wold the fail regret for te pine caused me, or only for is own blindness. I don't ate imani more. In a tewi stead pine full why, is final act set me free. E forse da reconing tat, wille devastating, ultimately adjoed te trut to surface. Egave me te tools to dismantle te verificade. E spent is life wielding. Mi inheritance wasn't hus te monnaie, te properties or te stocks. Mi true inheritance was te trut. Te trut of wo I am and wo I am not. I am Ashley Morgan, daughter of David Morgan. I am an archivist, a chairperson, a kiet woman wo found strength not in a bloodline boot in a librari. Mi family as I caneo it iscone. It was a beautiful carefugi constructed lie. In its place is sommettings majer, quieter, and more honest. And in te end, tat is a legacy wort more tan ani fortune.